Buenas, mi nombre es Ariana Alejandra. En esta oportunidad estaremos hablando un poco sobre el genoma microbiano. Entre los contenidos que desarrollaremos en esta presentación tenemos el genoma microbiano y su organización, la transferencia de material genético en procariotas, la selección de mutantes, el microorganismo en estudios genéticos, la partícula vírica, la composición y la estructura de los virus, la infección virásica, la infección productiva y la infección lisogenia, los bacteriófagos, las bases de la clasificación de los virus, la evolución sistemática y taxonomía microbiana, criterios taxonómicos, nomenclaturas, el manual de Bergey, organismos primitivos, cronómetros evolutivos y filogenia microbiana a partir de unas secuencias de ARN ribosómico. El genoma microbiano es una secuencia completa del código genético de un microbio dado. El tamaño del genoma de los microbios puede variar considerablemente y el tamaño final de un organismo no influye necesariamente en el tamaño de su código genético. Los microbios han existido durante mucho tiempo y como resultado muchos tienen genomas muy grandes y completos que contienen una gran cantidad de información histórica y genética interesante. Su organización se divide en ADN circular o lineal. En bacterias y arcas, el genoma suele estar compuesto por una única molécula de ADN circular, aunque hay excepciones con ADN lineal. Los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN extracromosómico que pueden replicarse independientemente del cromosoma principal. Los genes operónicos. En bacteria, los genes con funciones relacionadas que pueden agruparse en operones, unidades funcionales que transcriben juntas un solo ARN. Las regiones codificantes y no codificantes. Hay consecuencias que codifican proteínas y otras que cumplen funciones regulatorias o estructurales, como los promotores, operadores y elementos de determinación de transcripción. Por último, los elementos móviles. Los traposones y otros elementos genéticos móviles permiten la reestructuración del genoma y contribuyen a la evolución y adaptación microbiana. Transferencia de la materia genético en procariotas. Se dividen en tres en la transformación, que es cuando ocurre cuando una bacteria incorpora ADN libre del ambiente, proveniente de células que han muerto y liberado su material genético. La transducción implica la transferencia de ADN mediante virus bacteriófagos. La conjugación es un proceso que involucra contacto directo con bacterias mediante un pilus. Selección de mutantes es un proceso fundamental en la microbiología y genética que permite aislar y obtener microorganismos que han experimentado un cambio genético y que, como resultado, presentan una característica nueva o alterada de interés. Las mutaciones ocurren de forma espontánea o pueden ser inducidas mediante agentes mutagénicos físicos como la radiación o químicos. Los microorganismos en estudios genéticos son fundamentales en estudios genéticos debido a su simplicidad, rapidez de reproducción y facilidad de manipulación. Ellos se dividen en tres: la simplicidad y rapidez del crecimiento. Es cuando muchos organismos como las bacterias y levaduras tienen genomas relativamente pequeños y ciclos de vidas cortos. El estudio de evolución, su crecimiento es rápido y tienen la capacidad de transferir genes fácilmente, lo que los convierte en excelentes modelos de estudiar para la evolución y la adaptación. La facilidad y manipulación genética. Los microorganismos son fáciles de cultivar en laboratorios y sus genomas pueden modificarse con relativa facilidad utilizando diversas técnicas de ingeniería genética. La partícula vírica. El virión, también conocido como partícula vírica, consiste en un genoma de ácido nucleico empaquetado en una cubierta proteica o en una membrana. El virión también puede
contener ciertas enzimas esenciales o accesorias u otras proteínas para facilitar la replicación inicial de la célula. Las proteínas de la capside o las proteínas de unión a los ácidos nucleicos pueden asociarse con el genoma para formar nucleocapside, que puede ser la misma del virión o está rodeada por una cubierta. La composición y estructura de los virus. Fundamentalmente, la partícula vírica se compone de material genético, que es el corazón del virus de su genoma, que pueden ser ADN o ARN. Capside es una cubierta proteica que rodea y protege el material genético y está formada por subunidades proteicas, llamadas capsómeros. La disposición de estos capsómeros determinan la forma del capside, que pueden ser icosaédrica, helicoidal y compleja. Envoltura en algunos virus. Algunos virus poseen una capa lipídica externa que rodea el capside. La estructura de los virus. La estructura general de un virus incluye dos componentes básicos organizados en diferentes maneras. Los virus desnudos, que son sin envoltura, consisten únicamente en el material genético rodeado por la capside. La capside es la capa más externa y responsable de la unión. Los virus con envoltura tienen una capa adicional, la envoltura lipídica, que rodea el nucleocapside, el material genético más la capside. Las infecciones. En este cuadro que nos encontramos acá sobre las comparaciones de la infección vírica, la infección productiva y la lisogenia, podemos encontrar el objetivo general de cada una de ellas, la fase clave, la replicación viral y la muerte celular. Bacteriófagos. Son virus que infectan específicamente a las bacterias. La palabra bacteriófago significa literalmente devorador de bacterias. Y podemos encontrar, se clasifican por su ciclo de replicación, que están los fagos líticos y los fagos temperados. Por su material genético, que tenemos el ADN bicatenario, que es de doble cadena, el ADN monocatenario, que es de una sola cadena, el ARN bicatenario y el ARN monocatenario positivo. Y por su estructura, los bacteriófagos de cola y los bacteriófagos sin cola. La clasificación de los virus. Se pueden clasificar por células que infectan, por su forma, por su encapsulamiento o no y por su ácido nucleico. Por las células que infectan tenemos los virus animales, los virus vegetal y el virus bacteriófago. Por su forma, los helicoidales, los polihídricos y los mixtos. Y por su encapsulamiento y por su ácido nucleico. Evolución sistemática. Se refiere al estudio de relaciones evolutivas entre los organismos, que intentan identificar cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Los microbios, que incluyen bacterias, arcas y eucariotas, han evolucionado desde las primeras formas de vida en la Tierra, utilizando distintos mecanismos, como la transferencia horizontal de genes para adaptarse a diversos ambientes. Este proceso es esencial para la biodiversidad microbiana y para comprender su papel en los ecosistemas actuales. La taxonomía microbiana es la ciencia que se encarga de calificar y nombrar a los microorganismos. Esta disciplina se basa en tres partes claves: la calificación, la nomenclatura y la identificación. Cuando hablamos de la calificación, es el agrupamiento de organismos en unidades de mayor a sus similitudes. La nomenclatura, sistema de nombrar las especies que siguen las reglas establecidas para facilitar la comunicación científica. Y la identificación, proceso para determinar la identidad de un organismo comparando sus características. Los criterios taxonómicos son utilizados para la clasificación de microorganismos y son variados e incluyen el fenotipo, que se basa en las características visibles y bioquímicas, como la morfología y los patrones de crecimiento, así como las propiedades fisiológicas y ecológicas. Por segundo lugar tenemos el genotipo, que compara las similitudes y diferencias en la secuencia del ADN entre los organismos. Y por último, el filogenético, que se enfoca en las relaciones evolutivas entre los organismos mediante el análisis de sus secuencias genéticas y el uso de árboles filogenéticos que representan gráficamente estas relaciones. La nomenclatura
Se refiere al sistema de nombres utilizados para calificar y categorizar las bacterias. Y se divide en binomial, que cada especie recibe un nombre que consiste en un género, y la clasificación jerárquica. Las bacterias se organizan en un sistema jerárquico que incluye categoría como dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Asimismo, el Manual de Bergey es una obra fundamental en el campo de la bacteriología. Fue publicado por primera vez en 1923 por David Bergey y sus colaboradores y ha ido actualizándose a lo largo de los años para reflejar el avance en la identificación y clasificación de las bacterias. Los organismos primitivos fueron los primeros que habitaron en la Tierra y eran principalmente unicelulares procariotas, con las bacterias y algas verdes azules, que surgieron hace aproximadamente 3.800 millones de años. Estos organismos son considerados los más antiguos y abundantes en el planeta, y estructura simple les ha permitido adaptarse y prosperar en diversos ambientes. Los cronómetros evolutivos son conocidos como los relojes musculares, que son secuencias de ADN y ARN que acumulan cambios a una tasa relativamente constante a lo largo del tiempo evolutivo. En el contexto de la filogenia microbiana, las secuencias de ARN, especialmente en las ARNR en bacterias y arqueas y en el 18S de ARNR en eucariotas, se utilizan a menudo como cronómetros evolutivos por varias razones, como la universabilidad, la función esencial y conservación y la acumulación de mutaciones. Filogenia microbiana a partir de secuencias de ARN ribosómico es un método para inferir las relaciones evolutivas entre microorganismos. Su universalidad, conservación con regiones variables y tamaño adecuado lo convierten en un marcador molecular ideal. Para finalizar, debemos saber que la microbiología moderna se centra en el estudio del genoma microbiano y su capacidad de adaptación y evolución. Asimismo, la importancia de los microorganismos en la biología, ecología y biotecnología, así como su papel crucial en la salud humana y en la industria. Gracias.